Cuando me plantearon hablar de la inteligencia artificial, me preguntaron qué quería conseguir. Y la verdad que lo que quiero conseguir es quitar algunos miedos, porque estamos dentro de un evento que se llama Hacia lo desconocido, y siempre el ir hacia algo desconocido produce lógicos miedos. ¿Cómo se puede combatir esos miedos? Hablando de ello y sabiendo cuáles son los riesgos y también cuáles son las ventajas. Aunque hablamos mucho desde hace año y medio de inteligencia artificial, la inteligencia artificial no es nueva. Desde el año 1950, Alan Turing, que se considera el padre de la inteligencia artificial, ya empezó a plantear un test, una prueba, que todavía hoy sigue vigente, para poder saber si estamos hablando con una máquina o con un humano. La inteligencia artificial actualmente ya ha superado ese test. Pero unos años más tarde, en 1956, John McCarthy fue el que le puso nombre y empezó a hablar en un congreso sobre la inteligencia artificial. Pero desde el 1956, que ya ha habido muchos desarrollos de inteligencia artificial, hasta realmente diciembre de 2022, había sido un asunto de expertos. Sam Altman es el CEO, el director ejecutivo de OpenAI, que seguramente os suena a todos vosotros. ¿Qué es lo que ha hecho OpenAI cuando sacó en diciembre del 2022 el ChatGPT? Poner la inteligencia artificial al alcance de todo el mundo. Se democratizó y el uso se generalizó. Por eso, desde hace un año y medio, todos los días tenemos noticias sobre nuevas aplicaciones de inteligencia artificial. La última de hoy mismo, donde OpenAI ha abierto una aplicación donde con un texto se puede generar ya un vídeo entero. Con lo cual, va a tener muchas repercusiones para la industria audiovisual. Pero como a los medios lo que les gusta es el lado oscuro de la tecnología, llevamos más de año y medio hablando de los riesgos de la inteligencia artificial, y no cualesquiera. Esta noticia, que es de hace muy pocos días, hablaba de las 5 situaciones en las que la inteligencia artificial puede poner en peligro a la humanidad. Y ha habido declaraciones de los propios responsables de esas empresas diciendo que hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial porque puede suponer el fin de la humanidad. Y no son 4 locos, sino los responsables de esas empresas. También se ha hablado del crédito social del gobierno chino, que es un método de clasificación ciudadana, donde a cada ciudadano se le va a clasificar y se le van a otorgar unos puntos, y según el número de puntos que tengan, podrán hacer unas cosas u otras. Si no eres buen ciudadano, según el gobierno chino, pues, por ejemplo, no podrás coger un avión. Tendrás que ir en tren a tu pueblo de origen, que a lo mejor está a miles de kilómetros. O no podrás salir del país. Si eres buen ciudadano, es decir, afín al gobierno chino, entonces podrás salir de China y tendrás otras ventajas. Pero yo os quiero hablar de los buenos usos de la inteligencia artificial. Y uno de los primeros usos es que la inteligencia artificial tiene muy buen ojo. Hay ya aplicaciones de la inteligencia artificial que solo con el móvil detecta si tienes una enfermedad ocular. Con lo cual, sobre todo para detectarla precozmente y que no vaya más, pues puede ser una buena ayuda para ir enseguida al oftalmólogo. Pero es que también, con un escáner ocular, se puede detectar precozmente 7 años antes de que aparezca el Parkinson. Y esto son noticias muy recientes. Y científicos de Hong Kong han desarrollado también, con la inteligencia artificial, una forma de detectar el Alzheimer que hace que también se pueda prever si una persona va a padecerlo en un futuro. Pero no solo con el iris del ojo, sino con otros métodos de detección temprana, se puede detectar enfermedades, sobre todo en el tercer mundo, con un simple móvil, que son prevalentes y desatendidas. Y este es un programa de la ONU, que con un solo móvil, un médico en el tercer mundo puede ya mandar esas imágenes y que se puedan tratar. Pero también la lucha contra el cáncer. Gracias a la detección de la inteligencia artificial, se están detectando un 20% más de tumores, especialmente en el cáncer de mama. Y en general, la inteligencia artificial está acertando más que el 80% de los médicos. Y se puede decir que el diagnóstico con inteligencia artificial se asimila a los médicos
de excelencia, ¿no? La élite, el Doctor House, que podríamos llamarle, ¿no? Con lo cual, yo creo que a partir de ahora ningún médico va a poder prescindir como una herramienta de la inteligencia artificial, porque sería negligente por su parte. Luego, obviamente, no va a sustituir al médico, que debe supervisar y apoyarse en la inteligencia artificial. Pero no solo en la detección temprana de las enfermedades. Hay 3 noticias que han conmocionado a la investigación científica y que algunos científicos han dicho que suponen un hito en la historia de la ciencia. Y han pasado desapercibidas. ¿Por qué? Porque a los medios les gustan más las malas noticias sobre la inteligencia artificial y sobre el lado oscuro de la tecnología. La primera es que se ha publicado ya un macroproyecto de un atlas del cerebro humano donde se pueden examinar las enfermedades neurológicas como el Alzheimer, el Parkinson y otras. Y se podrán ir abriendo líneas de investigación para tratarlas. Otra, la DeepMind, que es la inteligencia artificial de Google, ha identificado millones de mutaciones en las proteínas que son las que son capaces de generar enfermedades. Con lo cual, conociendo esas millones de mutaciones, podremos también adelantar muchas curas o muchos tratamientos. Para que sepáis, hasta ahora solo se conocía el 2% de lo que se conoce con la inteligencia artificial. Y por último, que es el programa más ambicioso, ya había un proyecto de genoma humano, que es lo que tenéis arriba del todo, que es una línea, y ahora hay un proyecto que se llama el pangenoma humano, que tiene muchísima más información y que además, unido a unos tratamientos que empieza a haber de edición genética, también se va a poder enfrentar muchísimas enfermedades. Todo esto forma parte de unos usos de la inteligencia artificial. No voy a hablar de todos los posibles usos, incluidos, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, como el ChatGPT, o no solo de texto, sino de audio o de vídeo. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Inteligencia viene de la agricultura, que a lo mejor podéis pensar que ¿qué tiene que ver? Inteligencia viene de inter legere. Legere significa escoger. Inter es entre. Escoger entre varias opciones la mejor. Eso es lo inteligente. Decidir, tomar una buena decisión entre varias opciones. ¿Por qué viene de la agricultura? El lenguaje siempre viene de la sociedad más primitiva, que era la agrícola, donde cuando era la época de la cosecha, el agricultor iba caminando por el surco, eligiendo el fruto maduro y desechando los que o estaban podridos o estaban demasiado verdes. Bueno, tomaba una decisión inteligente. ¿Y qué es artificial? Pues artificial viene de ars y facere, que es hacer algo, el ser humano, una invención humana, y este es el primer artefacto que hizo el ser humano, que es un bifaz. A base de chocar las piedras, consiguió piedras cortantes con las que poder luego cortar la caza, la pieza de caza, para comer la carne, etc. Bueno, pues esta es la primera tecnología. Desde el bifaz hasta la inteligencia artificial, la historia de la civilización humana es la historia de la tecnología. Por eso cuando alguien opone la tecnología a la humanidad, se equivoca. No hay nada más humano que la tecnología. De hecho, es lo que nos diferencia a los hombres, a la especie humana, de otras especies. Por eso el primer Homo era el Homo faber, el fabricante de herramientas. Y volvemos a la regulación. Actualmente ya se ha aprobado, falta la ratificación por el Pleno del Parlamento Europeo, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que no regula la tecnología, regula los usos de la tecnología y especialmente los malos usos, los usos prohibidos y los usos con riesgo, que hay que tomar una serie de garantías para que no se utilice mal una tecnología que, como hemos visto, puede ser muy beneficiosa para la humanidad. Con lo cual, y con esto quiero terminar, solo voy a hacer 3 conclusiones a ver si consigo que se os queden. Una, que no hay que tener miedo a la inteligencia artificial, hay que tener miedo a la maldad humana, porque la inteligencia artificial por sí misma no hace cosas malas. Lo hacemos los humanos, bien concibiendo usos
que son malvados, o bien los usuarios, que una inteligencia que no estaba concebida para hacer el mal, no estaba diseñada para un mal uso, sin embargo le da un mal uso, en el entrenamiento o en el uso. Segundo, como efectivamente hay gente que puede dar mal uso, hay que vigilarla. Pero la pregunta es, ¿y quién vigila a los que nos vigilan? Porque ya hemos visto que con tecnologías no tan poderosas hay gente de las autoridades o de las administraciones que pueden hacer un mal uso de esa inteligencia artificial, como ponemos, por ejemplo, el caso del gobierno chino en el control ciudadano. Y a mí lo que más me preocupa, y no está todavía resuelto en el reglamento, es quién va a vigilar a las autoridades que utilicen la inteligencia artificial para controlar a los ciudadanos. Y la tercera y más importante es que los malos usos de la inteligencia artificial, que hay que vigilar y hay que perseguir, no nos hagan perdernos los buenos usos. Porque, y con esto acaba, la inteligencia artificial salva vidas. Muchas gracias.